Buenas, buenas, buenas. Arrancamos este road trip, va a ser por el País Vasco francés, pero teníamos una parada previa que es en Cantabria. Es un bosque muy llamativo, que nos llamó la atención que esté acá, así que lo queríamos venir a ver. Es un bosque nada más y nada menos que de secuoyas. Secuoyas en Cantabria. Así que acá vamos a verlo. Justo empezó a lloviznar, pero no importa, lo vemos igual. Dejamos el auto en ese parking que está justo en la entrada y es muy fácil de estacionar porque es gratis. Allá dejamos el auto abajo y empezamos a subir. Vamos a ver cuánto hay que subir. Y por ahora no vimos ninguna secuoya. ¡Vamos! Parece que no estamos con el atuendo adecuado para esta caminata porque me parece que hay barro y nosotros estamos con unas zapatillas. Y es la única que tenemos para todo el viaje. Así que vamos a ver si podemos pasar. Vamos a hacer lo que podemos. Encontramos otra gente que también estaba media perdida, porque no queda muy claro cómo es el tema de las secuoyas. Sí, agarramos unos senderos, elegimos uno de todos los que había. Elige tu propia aventura. Aparentemente todos llevaban el coso de las secuoyas. Hasta ahora no vimos ni una, ¿eh? A ver, para mí secuoyas no vamos a ver hoy. Estoy casi seguro. Se equivocaron, estaba mal escrito el cartel. Bueno, vamos a seguir con fe, con esperanza. De todas maneras el paseíto está lindo, ¿no? Todo el senderito. Lo genial es que nos dijeron, dejen el auto y ahí nomás está. Al lado, o sea, te bajás del auto y ya estás en el bosque. Y nosotros, no sé, ya caminamos 1 kilómetro y todavía no vimos ni una. Nada. Bueno, parece que finalmente conseguimos llegar a las secuoyas. No hicimos el camino ortodoxo, pero llegamos. Bueno, sí se ve bastante impresionante, ¿eh? Tremendo. Wow. Capaz que uno no se da cuenta, pero mirá, parate al lado del árbol. Bueno, vale la pena, ¿no? Venir hasta las secuoyas, es desviándose un poquito de la ruta. Nada, un cachito. Un cachito. Está muy bueno. Parar 10 minutos, 15, media hora. Sí, pueden aprovechar a almorzar o tomar algo que se traigan porque no hay nada. Y después siguen viaje. El monte de la secuoya es muy chiquitito, así que lo caminás rápido. Sí. Pero es pintoresco, es algo Está lindo muy, para muy ver. lindo. Si abrazo uno de estos, tengo para toda la semana. Como que ya abracé Muchos árboles muchos juntos. árboles. Bueno, nosotros hicimos todo al revés. Pero si dejás el auto en el parking, te venís caminando por al ladito de la ruta, que hay un caminito, como una senda peatonal. Llegás hasta unos puentecitos donde ya te metés y es todo como una pasarela de madera, así que está súper bien, derechito, no te doblás los tobillos, nada. Y llegás derecho al bosque de secuoyas, así que es muy fácil el acceso, pero bueno, nosotros nos equivocamos un poquito. Siempre hacemos lo mismo. ¿Ves? Por ahí está el senderito, va todo por ahí. Y el bosque de la secuoya está acá nomás. Nosotros pegamos una vuelta gigante para llegar hasta aquí. Secuoyas del Monte Cabezón. Bueno, volvemos para el auto. Aprobado. Y esta es la senda que va al costado de la ruta, que es la que nos decía Lu recién. Está perfectamente señalizado.
Puede fallar. A prueba de idiotas, pero nosotros... Qué linda esta placita, tiene hamacas, te tirás a dormir la siestita, me vendría bien a mí una siestita. Llegamos a Mundaka, ya estamos en el País Vasco. Primera parada del road trip por el País Vasco. Tuvimos algunos inconvenientes para dejar el auto, pero lo que hay que hacer es terminar de pasar el pueblo y hay un parking donde se puede dejar tranquilo y es gratuito. Y había una maratón de niños que también dificultaba el tránsito por el pueblo, pero bueno, ya está. Ya está, ya lo conseguimos. Así que vamos a tratar de bajar hasta el puerto para conocerlo, este pueblo tan bonito, que es muy conocido por el surf, por la gente que le gusta hacer surf, viene acá, que parece que hay buenas olas. ¡Qué frío para estar ahí en el agua! El agua es hermosa, súper traslúcida. Que esto en el periodo Cretácico era un mar cálido con clima tropical. Tenía un montón de barreras de corales. Tendríamos que haber venido en el periodo Cretácico. Precioso el lugar. No, el paisaje y todo. Muy lindo, para que no sale un poquito el sol. Bueno, es... Pero igual lo que es el agua, y no hay sol, así que... Mirá, cómo hay que vestirse para venir acá al pueblo. Nada, andar en mallita y en cuero. No se puede, lo que pasa es que en verano se llena de mucha gente que viene a hacer turismo acá y a hacer surf. Entonces debe ser por eso que no quieren que anden todos en malla por el medio del centro. Muchas reglas. Bueno, vamos a cumplirla por hoy. Bueno, y esto es lo más lindo del pueblo, que es la parte del puerto. Súper lindo. Todos los barquitos, los veleritos y todas las casitas de colores. Son espectaculares. La verdad que es divino, divino. Y si venís en verano, además, tenés una linda playa y olas. Sí, ni hablar. En un periquete pegamos un salto y llegamos a... Guernica, como el cuadro de Picasso, sí. Acá hay una réplica, el original no, el original está en Madrid, en la Reina Sofía de Madrid. Reina Sofía de Madrid. Esta ciudad fue bombardeada en la guerra civil y la tuvieron que reconstruir prácticamente. Así que aquí hay unos refugios antiaéreos que vamos a ver y vamos a recorrer un poquito la ciudad para ver cómo está ahora, cómo se encuentra. Me parece que están haciendo arreglos, así que está todo vallado. Ahí detrás de las vallas estaba el refugio, que era justo lo que veníamos a ver. Bueno, una lástima, pero igual... Igual se ve perfectamente la forma y todo, pero bueno, se puede visitar. Lo bueno que al lado del refugio hay un parking bastante grande donde había mucho lugar para... Bueno, no había mucho lugar para estacionar, pero había lugar, que ya es bastante. Y es gratis, así que eso está bueno. Sí. Señorcito. La típica foto que te posas con la flor. Lindo el centro, ¿no? La verdad que sí. Está lindo. Muchas flores, muy colorido. Nos tocó re nublado, pero hay bastante gente, así que acá creo que estamos en el centro, así que creo que acá nos vamos a tomar un café, que hay movimientos. Sí, por favor. Bueno, y acá encontramos uno de los puntos que teníamos pensado venir a ver o que hay que venir a ver cuando venís a Guernica. Así es. Estos que están acá son los horarios en los que se puede visitar.
Estamos medio justo, me parece, ¿eh? Vamos a tener que entrar, sí. Es la casa de las juntas y el árbol de Guernica que sobrevivieron al bombardeo. Así que lo vamos a ver qué tal es, cómo quedó. Yo vine con una idea equivocada de lo que era el árbol. Yo también pensé que era el árbol Que estaba el vivo. ¡Vivo! Pobrecito. Acá alrededor de este árbol se hacían las juntas generales de Vizcaya. Cada pueblo mandaba a un representante para discutir los problemas del señorío y se hacían acá las juntas todos los años. Que estuvieron suspendidas un montón de tiempo y luego de 100 años aproximadamente se volvieron a realizar y también se empezaron a construir los edificios que están alrededor. El tronco viejo, que no el primer árbol de Guernica, es el resto más antiguo que conservamos y cuenta con 300 años. La siguiente generación corresponde al árbol que murió en 2004 con 144 años. Armillaría Mellea. Lo bueno es que acá, al costado, están todos estos QRs que los puedes escanear y te dicen en el audio. Claro, te cuentan toda la historia. Te llevan a un audio y te cuentan toda la historia, tipo audioguía. Entonces vas viendo. Así que este árbol que tenemos acá es el árbol nuevo, que es hijo del mítico árbol viejo de O sea, del árbol viejo que vimos allá, que por lo que contó la audioguía, se murió por un hongo, sí. Pobrecito, pero hicieron otros árboles. Uno es este que está acá, que se llama el árbol nuevo. Así es. Pero bueno, todo eso lo pueden escuchar escaneando estos QR y van escuchando toda la historia. Excelente. Ahí entonces hacían las juntas alrededor del árbol y donde está esa tribuna ahí con columnas, que hay como unos silloncitos. Y lo que decía la guía también era que ahí también se inviste al presidente. Se usa para ocasiones especiales como por ejemplo ese. Y lo que nos faltó decir es que se puede visitar el interior del edificio, pero hay que pagar una entrada. Exactamente, hay un museo. ¿Tu presupuesto? Muy acotado. Muy acotado. Y de tiempo sobre todo. ¿Qué pasó, Lucianita? Está lloviendo un poquito, una llovinita, pero bueno. Lorbayu. Pero bueno, salió paraguas. No lo dijimos, pero acabamos de llegar a Lequeitio. Lequeitio, así es, un pueblo pesquero, una ciudad chiquita, así que vamos a recorrerla caminando un poco. Casi te va. Vamos a ir hasta el centrito, que ya creo que estamos llegando, y después a ver el puerto. ¿Y qué vistas nos encontramos? Sí, en nuestro tercer pueblo parece que es el último del día, ¿eh? Sí, pues se me hizo medio tarde. Y está lloviendo. Este es el pueblo de Lequeitio con su puerto, todas las lanchitas. Tiene un parecido a Mundaca, un poco más grande. Muy lindo también, la verdad. Y del otro lado del puerto tenemos la playa. Acá, una playa que se ve espectacular, muy tranquila, cero olas. Y allá, ahora cuando vayamos a la esquina lo vamos a ver mejor, hay una pequeña isla a la que cuando la marea está baja se puede acceder caminando. Como se ve ahí que está casi que se puede pasar. Yo no me animaría hoy, a esta hora. Y no, porque si crece te quedas allá, la isla de San Nicolás se llama. Hay que venir cuando la marea está baja, se puede ir. La humedad que hay. Esta mañana me hice un brushing. Miren los rulos, tengo más rulos que nunca. Ah, pero mira esto. La nube está casi a la altura del suelo. Por eso es que nos estamos mojando todo. ¿Por qué? La nube está muy baja. La nube está casi a la altura de la... Estamos en las nubes, estamos en las nubes. Está complicadito.
Llovizna, estamos metidos en una nube, mucha curva, hay que ir despacio, no se ve nada. Nos agarró la noche y encima bajó la nube. Acá estamos llegando a un lugar con luces, increíble, justo. Y hay unos relámpagos Viene una tormenta. Espec- Mamma mía. espectaculares. Pero cerradísima la cosa. Uy, relámpago. tormenta, ya. No sé si se vio, creo que sí.